Padre Cristo, hermanos, gloria a Jesús. Damos gracias a Dios porque hasta aquí nos ha traído el Señor, gloria a Jesús. Quiero en el día de hoy saludar muy especialmente a todas las naciones donde ha llegado este mensaje en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La intención o mi intención o el propósito por el cual estoy predicando el Evangelio de Jesucristo es para que todo el que escuche la palabra de Dios sea salvo, que conozca la verdad o que conozcan la verdad, y la verdad que es Jesucristo, el único Dios verdadero, los hará libre de todo pecado y de todo engaño de religión. El mundo entero está lleno de religiones comerciales, negocios, pero ese no es el propósito de Jesucristo, de establecer negocios en la tierra a través del Evangelio de Jesucristo. Esto es falso. Se necesita dinero para los gastos de la congregación, lógico, pero no para convertirlo en negocios, ni para enriquecer a los famosos reverendos. Gloria a Jesús. El plan de Dios, y por eso Él fue crucificado para la salvación de las almas. Para que se predicase el Evangelio de las buenas nuevas de salvación. No es el propósito de Dios que se predique el Evangelio como negocio, como business, para enriquecer a muchos mercaderes de la palabra de Dios. Este es el Evangelio del reino. ¿Usted cree que en el reino de Jesucristo todo este tipo de religión que se está moviendo en el mundo entero, en el mundo de tinieblas, eso no es parte del reino de Jesucristo, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra? Y no es que quiera predicar a 2 o 3 personas. Quiero predicar a todas las naciones la verdad de Dios, porque todas las naciones van a participar de la salvación, de la vida eterna, de remisión de pecados. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, no en una trinidad pagana, paganismo, falso. Bautismo a los niños, de que se van a arrepentir, porque si no se arrepiente el que se bautiza, si no se arrepiente y se convierte, no alcanzará remisión de pecado, aunque se bautice en el nombre de Jesucristo. Si no se arrepiente, no hay evidencia que ha cambiado, que está siguiendo la carne y no el espíritu. Ese es falso creyente, es un falso creyente. Invalida la palabra de Dios porque por la hipocresía, por la mentira, por los intereses, por la vanagloria, por la codicia, por la avaricia, no va para ningún lado. Gloria a Jesús. Te lo voy a
a confirmar, después vuelvo a Colosenses. Gloria a Jesús. En Gálatas, capítulo 6. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 7 y 8. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará o cosechará. Que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará o cosechará. Y aquí está el punto, versículo 8. Porque el que siembra para su carne, oiga, que siembra para su carne, de la carne se hará corrupción. En la misma palabra de Dios, en la misma doctrina de Dios, como está sembrando para la carne, de la carne se hará o cosechará corrupción, será corrupto siempre. Porque está sembrando para la carne, todas las obras de la carne. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Si andas por el Espíritu de Dios, segará vida eterna. Si andas por las intenciones de la carne, segará corrupción, será corrupto, corrompido, sin sentido, ajeno de la verdad de Dios. En ese sentido, el bautismo que ahora corresponde no salva, como ellos dicen, no salva. Pero la palabra de Dios dice nos salva, N-O-S, nos salva. Y se usa con la preposición a nosotros nos salva. A ustedes no lo salva. ¿Sabe por qué no lo salva? Porque no son bautizados en el nombre de Jesús, sino que son trinitarios, Padre y Espíritu Santo. Ese bautismo no es el que habla la Escritura. Un Señor, tenemos un Señor, una fe o un bautismo. El bautismo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que aunque ustedes digan que nos salva, que es el único bautismo que hay, el único que fue sacrificado por nosotros, ese es el responsable y el salvador del mundo. Y claro, usan una excusa de bautizar niños con la fe de los padres, y a los mayorcitos, los jóvenes, los bautizan en la Trinidad. Tampoco es válido. Tenemos un Señor, una fe, un bautismo. No tres señores, ni bautismo de niños, ni bautismo trinitario. Ese es paganismo. Han convertido a Jesucristo en un pagano, un trinitario, atrevidos que no pueden discernir entre lo que es de Dios y lo que es del hombre. Ahí Jesucristo es Dios y es sabio, y dice cosas en la Escritura para que unos entiendan y para que otros no entiendan. Los que ya están condenados desde antes de la fundación del mundo para que no sean salvos. Vino por todos a salvar, pero como Dios conoce el corazón de los hipócritas, de los mentirosos, de los malvados que siembran para la carne, esos no entran por la puerta. Como anden, y en el espíritu, en la carne, es el problema de ustedes, se les ha predicado la verdad. Gloria a Jesús. El Señor Jesucristo dijo que Él no vino a juzgar, sino a salvar. Y la palabra que os he predicado es la que Él los va a juzgar en el día postrero. O sea que este evangelio de Jesucristo, no el evangelio de los hombres, o el evangelio de los concilios, o el evangelio de los carnales, o de los reverendos, o de los religiosos, ese no es el evangelio de salvación. Por eso yo les quiero
en este día saludar con las mismas escrituras. Es una ignorancia total cuando dice la persona que el evangelio o que el bautismo en el nombre de Jesucristo, si se refieren a eso, es que el bautismo no salva, pero están hablando de Jesucristo. Si el evangelio, si Jesucristo no salva en el bautismo, que simboliza la muerte y la resurrección con Cristo, usted no tiene nada, no tiene a nadie, ni tiene al Hijo, ni tiene al Padre, ni tiene al Espíritu Santo, como trinitario, ni como unitario, ni de ninguna forma. Usted rechaza al Salvador. Usted rechaza el sacrificio de Jesucristo, porque si el bautismo no salva, entonces Jesucristo vino a hacer un show, a morir de gratis. Si por la ley fuese la justicia, dice Pablo, entonces por demás murió Cristo. Estos paganos cambian la verdad de Dios por una religión falsa. Y estos que siembran para la carne jamás entenderán el mensaje. Se les ha dicho 50,000 veces que hay un solo bautismo, que hay un solo Señor, una sola fe, un bautismo. Y todavía se atreven a decir, después de tanto tiempo, que el bautismo no salva. Si ignoran las escrituras. Totalmente ignoran las escrituras. Así que cuando dicen no salva, no quitando las inmundicias de la carne. ¿Y cómo cree usted que se quitan las inmundicias de la carne? Arrepintiéndose, convirtiéndose. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de pecados. El pecado es la corrupción. La ley engrandece el pecado y el pecado engendra muerte. Si no quita las inmundicias de la carne, ¿por qué no quita las inmundicias de la carne? Porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Por qué? Porque no hay arrepentimiento. Se bautizó como entra un animal al agua o al río y se bañó, se mojó, pero ¿qué? Ahí no hay nada. Esto quiero que afirmen y confirmen los que escuchan este mensaje en todos los países donde pueda llegar. Si es posible en todo el universo, hasta donde Dios permita que se pueda escuchar este mensaje. Estoy para predicar a todas las naciones. Por cierto, no aparece Santo Domingo que reciba la predicación. No llega a Santo Domingo este mensaje entonces porque no tiene récord. Parece que algunos cogen el mensaje y lo pasan a los demás como de ellos. Y tergiversan el mensaje porque no conocen la escritura, o biológico. Y repiten y cambian el sentido del Espíritu de Dios en el sentido de lo que ellos creen que conocen o saben. Y ya se quieren hacer líderes, tienen que ir despacio, suave, pidiendo a Dios misericordia, entendimiento, que Dios ilumine su conocimiento por el Espíritu de Dios en la palabra revelada. Pero tiene más intereses terrenales, carnales,
e intereses espirituales. ¿Dónde cree que va? Esto no es carnal, terrenal, sino espiritual, celestial. Este mensaje del cielo. Y para establecer un reino de Cristo en la tierra, todo esto que se vive en este mundo actualmente será cambiado. Estos reinos serán trastornados, terminados, acabados. Jesucristo establecerá su reino de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso les saludo con esta palabra a todas las naciones que puedan escuchar este mensaje. En el nombre de Jesús, Colosenses, capítulo 3, versículo 15. Esto es para los que escuchan esos mensajes que estoy dando. En el nombre de Jesucristo. Y si la paz de Dios, son para los que escuchan este mensaje. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo, y sed agradecidos. Gracias a Dios. Dice 16, la palabra de Cristo habite en vosotros en abundancia, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortando los unos a los otros con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia, cantando en vuestros corazones al Señor. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por Él. No dice en la Trinidad. Colosenses capítulo 2. Versículo 8. Mira que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Este es el mundo. Conforme a los elementos del mundo. Conforme a los elementos del mundo. Ellos predican conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Entonces dejemos los elementos del mundo y vamos a Cristo, a predicar según Jesucristo, según el Evangelio de Jesucristo, según la doctrina de Jesucristo, según la doctrina del Espíritu de Dios. No doctrina humana, no doctrina de espíritus de hombres, carnales, terrenales, corruptos de entendimiento. Conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Una trinidad son elementos del mundo. Paganismo. Porque en Él habita, en Él, en Jesucristo. No dice en ellos. Porque en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. En Jesucristo está todo Dios. En Él habita toda la plenitud, la totalidad de la divinidad corporalmente en su cuerpo. Fue el primero en levantarse, como el templo, donde mora Dios por su espíritu. No las sinagogas, no los edificios. Voy para la iglesia, vengo de la iglesia. ¿Y qué son ellos? ¿Los fieles que llama Roma? ¿Los fieles a qué? ¿Al paganismo? ¿A la religión falsa? Porque en Él habita toda la plenitud, totalidad de la divinidad, corporalmente, en Él, en su cuerpo. Él es Dios manifestado en carne, no el Hijo de Dios, que ya existía desde antes de la fundación del mundo, pero que el niño nació en Belén de Judea.
Así que ya, antes de nacer el niño, ya estaba mayor. Ya existía. No hay brutalidad mayor que este principio de enseñanza o de doctrina. En él estáis cumplido, el cual es la cabeza de todo principado. Él es el jefe. En el cual también fíjense en esto, en el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha con manos, con el despojamiento del cuerpo de los pecados. Aquí está la inmundicia. El bautismo nos salva no quitando la inmundicia. Pero aquí dice, y hablando del mismo bautismo, el versículo 11, en el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha con mano, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne en la circuncisión de Cristo. ¿Cómo se hace esto? La inmundicia de la carne está aquí representada y se dice que son quitadas. Soy circuncidado de circuncisión no hecha con mano, con el despojamiento del cuerpo de los pecados. Cuerpo de los pecados, que es la inmundicia de la carne. Para los que se arrepienten y se convierten. No para los charlatanes, hipócritas, mentirosos. Soy circuncidado de circuncisión no hecha con mano, con el despojamiento del cuerpo de los pecados, inmundicia, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, de la inmundicia, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne en la circuncisión de Cristo. ¿Cómo se hace esto? Dice el versículo 12, sepultados juntamente con Él, no con ellos, con Él, en el bautismo, en el cual también resucitáis con Él, por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. ¿Qué significa el bautismo? En el nombre de Jesucristo, sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también resucitáis con Él por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. Sepultado en el bautismo y resucitado, simbolizando la resurrección de los muertos. Esta es la operación que Dios hace en el bautismo. Sepultado juntamente con Él en el bautismo, en el cual también, en el cual también resucitáis con Él por la fe de la operación de Dios, que le levantó de los muertos. Lo mismo sucede con el creyente que es bautizado en nombre de Jesucristo, el cual murió por nuestro pecado y resucitó. Ahora el bautismo de Jesucristo, morimos con Él y resucitamos con Él. Dios nos levanta de los muertos con Jesucristo. El bautismo nos salva. Resucitáis con Él por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. Y al creyente también lo levantará de los muertos. Simbólicamente ya está. Gloria a Dios. Pero lo que significa un símbolo es apariencia, no es una realidad. Un simbolismo, pero aquí no se trata simplemente de un simbolismo, se trata del tipo y del prototipo, que es Jesús, para salvación a todo aquel que cree en Él, no en ellos.
Dice el 13, y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, corrupción, inmundicia, y a vosotros estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, inmundicia, os vivificó juntamente con él, perdonando todos los pecados. ¿Qué cree usted que recibe cuando se bautiza en el nombre de Jesucristo, cuando es sepultado y resucitado? ¿Lo salva o no lo salva? ¿Le quita la carne, la inmundicia de la carne, sí o no? Sin arrepentimiento no hay remisión de pecados. Sigan diciendo que el bautismo no salva. No le voy a dar todos los textos acerca del bautismo. Son muchos bautismos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el propósito? Si salva o no salva. ¿Dónde queda la inmundicia de la carne? O no, porque Dios no tiene poder para limpiar al que es nacido de mujer. Dice el salmista, en pecado me concibió mi madre. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿Cuál heredad? ¿Con qué será limpio el nacido de mujer? Con la sangre de Jesucristo. ¿Está el mundo lejos del evangelio del reino de Jesucristo aquí en la tierra? A cada rato aparece un mentiroso metiéndose a camisa de 11 varas a predicar el evangelio de Jesucristo, así por así. En el capítulo 3 de Colosenses, aquí hay una pregunta: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, o en el poder de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois. ¿Será verdad esto? Porque muertos sois, la palabra de Dios no miente. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Sintió esto en el bautismo? ¿Creyó esto en el bautismo? Fíjense, si habéis pues resucitado con Cristo, ¿cuándo? En el bautismo. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Ya no eres terrenal solamente, aunque se vive aquí, somos celestiales por Cristo Jesús. Aunque vivimos en la tierra, pero procuramos no vivir como terrenales, sino como celestiales. Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. No al lado, sino diestra de Dios significa el poder de Dios. Toda potestad me ha dado en los cielos y en la tierra. A Él está sujeto todo. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Los más miserables, dice la Escritura, somos de los hombres y solo en este tiempo esperamos en Cristo. Miren las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Qué estás buscando en la tierra, papá? Aquí no hay nada.
Porque muerto soy en el sepulcro del bautismo. Morimos con Cristo. Y vuestra vida está escondida o guardada con Cristo en Dios. ¿No salva el bautismo? Entonces Jesucristo tampoco salva. Falsos, hipócritas, mentirosos. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Por qué con Cristo en Dios? Porque Cristo es Dios y Dios es Cristo. El que cree en Cristo cree en Dios o en el Padre. Y el que cree en el Padre cree en Cristo. Cree en Dios, es lo mismo. Es la unidad del Espíritu lo que hace que haya un solo Dios. Un solo Espíritu, una fe. Gloria a Dios. Muertos sois. Y vuestra vida está escondida, guardada con Cristo en Dios. O sea, tiene que tener a Cristo para tener a Dios y tiene que tener a Dios para tener a Cristo. Allí está escondido su poder. Dice el versículo 4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifestara, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando Cristo, vuestra vida, nuestra vida es Jesucristo. Por eso le decía Jesucristo a Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Porque somos de Cristo. Al perseguir a los creyentes en Cristo Jesús, están persiguiendo a Dios mismo. Porque Él está en nosotros y nosotros en Él. Somos el pueblo de Jesucristo, somos el pueblo de Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria a la venida de Cristo. Vendrá con todos los que durmieron en Jesús. Ahora aquí sería bueno preguntar a los trinitarios. Cuando Cristo vuestra vida se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, ¿a quiénes les habla aquí? Porque, según los trinitarios, hay un rapto secreto que Jesucristo viene por su iglesia. Y también predican que Cristo viene. Y Cristo viene pronto. Y ya viene Cristo. Entonces, ¿me voy en el rapto o nos vamos en el rapto o esperamos que Cristo ponga los pies en el monte de los Olivos? Entonces, ¿qué quedamos? ¿El rapto
o la venida de Cristo en gloria. Y les hace creer a los incautos que Cristo de pronto va a venir y se los va a llevar. Sin ser identificados con Cristo, empezando por el principio. Empezando por los rudimentos de la fe, que es el bautismo. El bautismo de los niños dice que es para que no sean moros, sino cristianos. Porque los niños que se mueren sin bautizarse están en el limbo. ¿Sabe lo que es un limbo? Como esto redondo y de aquí para allá es abismo. Entonces están en el limbo, en peligro de despeñadero, en el limbo. Hay un vacío. O sea, son inventos católicos. De todas maneras, al que bautizan en la Trinidad de 13, 14 años, que apenas empieza a conocer el pecado, ¿de qué se van a arrepentir si no conocen pecado? Lo hacen por fe, porque es cumplimiento del mandamiento. Que era la circuncisión, ahora está la circuncisión, la inmundicia del corazón. Se quiten el bautismo de Jesucristo. Trinitarios locos. No me voy a cansar de gritarles la verdad. Todos están buscando dádivas. Todos están buscando dinero. ¿No? Y la recompensa, y van a darte dinero, y el dinero, y el dinero. Gloria a Jesús. Hasta ahora no tengo a nadie en ninguna nación como receptor que coja las predicaciones y las presente a otros como que él es parte de este mensaje. Totalmente absurdo, es un oyente como cualquier otro. ¿Cómo se atreven a decir que conocen la escritura, el testimonio de Jesucristo, o que conocen la doctrina, o que el Espíritu de Dios habla en ellos? Así por así, como un fanático que cree en algo que lo conmueve, que le da alegría, como las diversiones que hay en el mundo. Fanáticos. Desde la religión hay fanatismo. Pero el Evangelio es predicado por el Espíritu de Dios y no se toma como algo del mundo, como para glorificar a Dios. A Dios se glorifica por medio del Espíritu de Dios. No por las obras que en el mundo se hacen. Esas son mortales, obras de muerte, temporales. Y el afán de la vida y la codicia no les da lugar de pensar que un día se van a morir. Todos vamos a pasar por este proceso. Pero no, ellos piensan que son eternos. Y están en sus planes. Y el mismo mundo y el mismo Satanás los confunde. Y lo que se les ha enseñado, echado está a perder. Si no pone buena atención y no busca cómo conocerse a usted mismo, de nada le vale que escuche mensaje y mensaje y mensaje y mensaje. No va para ningún lado, mi amigo, en su carne. Siempre para el espíritu, siempre para la carne. Y Dios no puede ser burlado. ¿O qué cree? Que según sus malvadas intenciones Dios va a actuar de acuerdo
a sus ideas o propósitos o muchas cosas que lo convencen o por convicción, no moral ni espiritual, sino terrenal, humana, carnalmente hablando, usted va a ser corrompido como siempre ha sido, corrupto de pie a cabeza. Y la palabra de Dios no es verdad en usted, amigo. Así que deje de estar haciéndose guapo. O me va a decir que conoce las escrituras. Para conocer las escrituras necesita toda la ayuda de Dios. Y que Dios le ayude a uno a aprender, que abra la mente. Que la luz del Espíritu de Dios le abra el entendimiento para entender las escrituras. Esto no es así por así. El mundo entero y los gobiernos ahora mismo están en conflicto. Las religiones con el gobierno, con el Estado. Y no dice que la religión y el Estado son separados. ¿Y por qué el Estado gobierna a las congregaciones y a las llamadas iglesias? De acuerdo al gobierno que se predica ahora. Pero ahí está cuando uno se juega la vida. ¿Obedecemos a los hombres o obedecemos a Dios? ¿Qué tú crees? ¿O tienes miedo? Nadie que diga la verdad de Cristo va a estar aquí con amor del mundo, con los envidiosos, los egoístas. Lo quisieran, dicen que son amigos, hermanos, lo quisieran matarlo a uno. Hipócrita que bien conoce Dios el corazón, qué es lo que hay en el corazón de ellos. Gloria a Dios. Quiero hablarles un poco de lo que significa el arrepentimiento. Si no ha sentido esto y sigue siendo el mismo arrogante, farsante, mentiroso, Hechos 3. Hechos 3. Cuando se va al bautismo, se va con una convicción de fe positiva. ¿Ha creído? Sí, he creído. Los demonios creen y tiemblan, pero no se arrepienten. Los demonios creen y tiemblan, pero no se arrepienten. ¿Qué dijo Jesucristo? Vamos a Génesis. Gloria a Dios. Capítulo 3 de Génesis. ¿O no? Primeramente vamos a... Déjame ver. A los Hechos. Vamos a los Hechos y venimos a Génesis. Hechos 3. Gloria a Jesús. Gloria al Salvador. Hechos 3:18. Vamos al 16. Verso 16, 3:16. Dice en la fe de su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, ha confirmado su nombre. Y la fe que por él es, ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros, en el nombre de Jesucristo. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho,
como también vuestros príncipes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentidos. Así que arrepentidos y convertidos. Arrepentirse y convertirse. Convertirse, darle la espalda al mundo y voltear la cara a Dios. Arrepentidos y convertidos. La conversión es volver la cara o el rostro a Dios y las espaldas al mundo. Turn around. Dar la vuelta. ¿Para qué el arrepentimiento? Así que arrepentidos y convertidos. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados, vuestra inmundicia. Para que sean borrados vuestros pecados, en otras palabras, vuestras inmundicias. Entonces los que dicen que no salva, esto dicen que no salva el bautismo, no salva. La Escritura dice que sí no salva, pero no quita las inmundicias de la carne. Pero aquí dice que el arrepentimiento, para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor, y enviará a Jesucristo que os fue antes anunciado, el cual de cierto es menester que el cielo tenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el siglo. Gloria a Jesús. ¿Para qué el arrepentimiento? Para que sean borrados vuestros pecados, vuestra inmundicia. Así que primero dice que no salva y que las inmundicias se quedan allí, mentirosos del mismo infierno. Salva y santifica, regenera, cambia el espíritu, cambia el rumbo de la vida. ¿O no tiene poder para hacerlo? Toda potestad tiene Jesucristo sobre toda carne humana para dar vida, para quitarla. Gloria a Jesús. Y entonces las inmundicias de la carne son mayores que el sacrificio de Jesucristo. Come on, man. El capítulo 2 de los Hechos. Versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Señor y Cristo. Entonces, he oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepentidos y bauticen cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Para perdón de los pecados. Para perdón de la inmundicia. Lavados los cuerpos con agua limpia en el bautismo. Para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. No el don de la carne, el don del Espíritu Santo. El que te va a santificar, el que te va a limpiar. El que te va a dar un nuevo corazón. Sin inmundicia.
Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor, nuestro Dios llamare, el Señor, nuestro Dios llamare, el Señor, nuestro Dios llamare, Jesucristo. Él es Señor y Cristo. ¿Para cuánto es el Señor? ¿Qué Señor? Jesucristo. ¿Para cuánto es el Señor? Nuestro Dios, el verdadero Dios y la vida eterna. Llamare. Muchas llamadas, pocos escogidos. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo: sed salvo de esta perversa generación. Sed salvo de esta perversa generación. ¿En qué parte del mundo se encuentra usted, amigo? En esta perversa generación. ¿Es perversa generación lo que vivimos en este mundo? ¿Sí o no? Perversa generación, corrompido. Por eso el sacrificio de Cristo nos limpia de todo pecado, da un nuevo corazón, quita las inmundicias del corazón y de los pensamientos. Él santifica, Él perdona, Él redime. Ahora el que se bautiza como cualquiera que se va a bañar a un río, sin arrepentimiento. ¿Sabe? Quiero sacar a luz esto porque me tiene incómodo esto. El día que fui a bautizar, a mis dos nietas y a mi nieto Jonathan, Rebeca y Raquel. Su madre, Verónica, compró las batas de bautismo. Y Sarita compró el vestido para Jonathan por el bautismo, porque yo predico de gratis. No le cobro a nadie, a mí nadie me da dinero para predicar. Y bonito sería que cuando, además de predicar de gratis, venga yo a comprar también los instrumentos que se necesitan para efectuar ciertos sacramentos o el bautismo. Francisco y su mamá, yo compré la pata del bautismo, pero parece que el amigo Francisco estaba pensando que yo también le iba a comprar las patas a ellos. Es simple, pero me tiene incómodo. Les predico hace años de gratis. Y también a la hora del bautismo, que compre la bata del bautismo, porque pues es mi obligación, es mi deber, y ellos pues de gratis. Dice la Escritura que el que es enseñado de alguien, comunique al que le enseña con todos los bienes que tiene. Es al revés. Por eso se enoja un poco el Señor y se ha alejado un poco, pero de todas maneras yo no cuento con ningún ser humano, yo cuento con Cristo. Así que no tengo ningún receptor en ninguna nación. Y no estoy transmitiendo a una nación para que otro ocupe mi lugar en otra nación o en otro de la predicación. Imagínate, metiéndose a la predicación que yo hago como si él fuera. No, yo no tengo ningún receptor. Yo soy libre para predicar a todas las naciones, como pueblos, como naciones, como ciudades, como personas. No estoy aliado ni enlazado con nadie, únicamente con Jesucristo. Queda clarísimo. Para eso son las ofrendas que se necesita para la iglesia, para la congregación, para cuando vengan los gastos de la iglesia, haya dinero que la misma gente ha dado. No para mí, yo no necesito de nadie, gracias a Dios, sino para los gastos que provoca la congregación, y ya nadie tendría que comprar las cosas para efectuar ciertas actividades. Ese es el plan de
que la iglesia debe practicar. La misma iglesia debe ofrendar para los gastos provocados por la congregación o por la iglesia o todo lo que necesiten. No para mí. Aunque dice la Escritura que el obrero es digno de su salario, de su alimento. Pero gracias a Dios, no he llegado hasta allí. Dios no ha permitido que yo necesite que alguien me dé dinero para comer. Ni estoy pensando buscar dinero para mí y para mi familia, sino para los gastos que pueda provocar la actividad de la iglesia. Y no que todo el mundo, aún en las sillas donde se sientan, esa silla se compró, el local se gasta luz, agua, tiempo. Miles de horas tengo de estar estudiando y trabajando el Evangelio. A mí nadie me ha pagado nada por eso, ni a Cristo le pagaron para que fuera al Calvario. Y ahora esto hacen negocio con la gente, se propasan. Es necesario cubrir los gastos de la iglesia, pero no hacer negocio. ¿Cuántos arquitectos, ingenieros y doctores están predicando el Evangelio? El reverendo, porque gana más predicando que estar en una oficina. Han cambiado la vocación y aparece cualquier religión ahí. El hecho de que sea un médico o se llame reverendo, eso no me dice nada a mí. Traiga la sana doctrina por el Espíritu de Dios y entonces ¿qué estamos hablando? Estamos hablando que tienes una vocación de Dios. Como dice Efesios 4, esto es una vocación. No es un arrebato, ni un capricho de hombres o de seres. Todos quisieran predicar, pero esto, el que gobierna en esto es Jesucristo. Gloria a Dios. Nadie se llama a sí mismo, ni aun Cristo mismo se llamó a sí mismo. Digo esto para que no sean engañados y sean... La Escritura dice, exhórtalos duramente para que sean sanos en la fe, no enfermos en la fe. Fanáticos, ilusos. Por eso dice, exhórtalos, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, para que crezcan con salvación, para que crezcan con salud. Dice Efesios 4, yo pues preso en el Señor, el apóstol, os ruego que andéis como es digno. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que soy llamado. ¿Con qué vocación ha sido llamado? ¿Con vocación de médico? Tiene que cambiar. De la vocación de médico, del lenguaje de médico. A la de predicador. De las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Que andéis como es digno de la vocación con que soy llamado. ¿Con qué vocación te llamó Dios? Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor. Y esto es lo importante, por eso es que hay un solo Dios, el versículo 3. Solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad del Espíritu hace
que como cuerpo de Cristo somos muchos miembros, pero ninguno de los miembros del cuerpo se contradicen. Así que todos los creyentes, toda la iglesia, deben de guardar la unidad del Espíritu de Dios en el vínculo de la paz. Dependemos de un solo Dios, dependemos de un solo Espíritu, dependemos de un solo Señor. Así que no dependemos de tres personas distintas, un solo Dios verdadero y al Padre o a Dios que se le llama Padre. Nada. Solícitos a guardar la unidad del Espíritu. Por eso, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Gloria a Jesús. En los Hechos, o más bien en Juan 17. Gloria a Jesús. ¿En qué sentido dice Jesús? Para que seamos una cosa. Dice en el capítulo 17 de Juan, como tú me enviaste al mundo, también yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. La palabra de ellos. La palabra de Dios, la palabra de Cristo, por el Espíritu de Dios. Ya están hablando palabras de ellos. Están predicando el Evangelio de Jesucristo por el Espíritu de Dios, enseñado por Cristo mismo, por el Espíritu de Dios. El 21 dice, para que todos sean una cosa, para que todos sean una cosa. Cuando se refiere a una cosa, para que todos sean del mismo Espíritu. Como tú, oh Padre, en mí. Cuando dice que el Padre esté en Él, está hablando del Espíritu. Y yo en ti. Y cuando Él habla de yo en ti, el Espíritu de Cristo en Él. Es el mismo Dios. Que también ellos sean en nosotros una cosa, o sea, un espíritu. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Que tú me enviaste. El mismo espíritu, el del Padre y el del Hijo, un solo Dios, un solo espíritu, en la unidad del espíritu. Y yo la gloria que me diste les he dado, para que sean una cosa, como también nosotros somos una cosa, somos un espíritu, dependemos de un espíritu. No son dos, sino un espíritu. Depende de dónde vienen. Dependen de un espíritu, dependen de Dios, el Padre y el Hijo. Y el Espíritu Santo también viene de Dios. La unidad del Espíritu. No unidad de carne, tres personas distintas y un Dios verdadero. Carne es la que tiene en la cabeza para predicar una doctrina trinitaria. Yo en ellos. ¿Cómo va a estar Jesús en ellos? Por el Espíritu. El mismo Dios. Y tú en mí. ¿Cómo estaba el Padre en Jesucristo? Por el Espíritu. Para que sean consumadamente una cosa y que el mundo conozca que tú me enviaste. Enviado de Dios. Que tú me enviaste. Salí de Dios y vine al mundo, otra vez dejo al mundo y voy al Padre, dice Jesús, capítulo 16 de Juan. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo, para que vean mi gloria que me has dado por el Espíritu de Dios.
por cuanto me has amado. Desde antes de la constitución del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, mas yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. ¿Cómo que tú me enviaste? Por eso que Scofield dice que el Hijo existía desde antes de la fundación del mundo, pero que el niño nació en Belén de Judea. ¡Wow! Y yo les he manifestado tu nombre. ¿Cuál nombre? Y yo les he manifestado tu nombre. Y manifestarélo aún. Para que el amor con que me has amado, Dios es amor, esté en ellos. Y yo en ellos. Si el amor de Dios para que el amor con que me has amado, Dios es amor. Ese amor de Dios. Y Dios es amor, está hablando del Espíritu. Para que el amor con que me has amado esté en ellos. O sea, Dios está en ellos. Y yo en ellos, por el mismo Espíritu, por el mismo amor de Dios, que es amor, está en una relación con su pueblo. Una relación en la unidad del Espíritu de Dios, el único Dios que existe. Gloria a Jesús. Gloria al Salvador. Gloria al Salvador. Sí, ahora voy a Génesis, la sentencia. Capítulo 6, versículo 17 de Génesis. Gloria al Salvador. Gloria a Jesús. Gloria al Señor Jesús. Génesis 6:17. Dice y yo, he aquí, que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Versículo 15 y 16 del capítulo 7 de Génesis, o Génesis 7, 15 y 16. Después vamos a leer el versículo 21 en el mismo capítulo hasta el final. Dice, y vinieron a Noé al arca, de dos en dos, de toda carne en que había espíritu de vida, o lo que se llama alma. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le habían mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta. Jehová cerró la puerta del arca. Estaba en una parte de arriba. El versículo 21 dice, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganados y de bestias y de todo reptil que anda arrastrando sobre la tierra, y todo hombre. Todo
lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, de todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruida toda sustancia o cuerpos que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, y los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Los que están en Cristo serán salvos. El arca de Noé es tipo de Cristo. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Dice que el bautismo nos salva. ¿Acaso no fueran salvas las personas que venían en el arca? ¿Qué tal si te tiraran al agua? Fueron salvas por agua. Capítulo 10, voy a decir esto nada más. Capítulo 10 de 1 Corintios. Gloria a Jesús. Gloria al Salvador. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria al Salvador. Primera Corintios 10. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron la mar bajo la nube. Y si todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar, agua y espíritu, y todos comieron la misma vianda espiritual, el maná, por eso decía Jesús, Moisés no nos dio el maná del cielo, mi Padre es el que da el verdadero maná del cielo. Todos comieron la misma vianda espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era Cristo. Más de muchos de ellos no se agradó a Dios, por lo cual fueron postrados en el desierto. Pero todas estas cosas fueron en figura de nosotros para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. La codicia. Ni seáis honrados de ídolos, o ni seáis honradores de ídolos, como algunos de ellos. Según está escrito, sentóse el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos a Cristo como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron en figura y son escritas para nuestra abominación, en quienes los fines de los siglos han parado. Así que el que piensa estar firme, mire
no caiga. La paz de nuestro Señor Jesucristo